bienvenidos a la mesa 2 del seminario Remipso. Vamos a dar inicio a esta sesión que lleva por tema tejido social. Nuestra primera ponente es Tania Hernández Ortiz. Ella es estudiante de maestría del programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública, también por la UNAM. Ha colaborado en diversos proyectos de evaluación de programas públicos, entre los que se encuentran la evaluación específica del desempeño y la evaluación de consistencia y resultados del programa de coinversión social. Su investigación se centra en los determinantes de disolución de las organizaciones de la sociedad civil en México y hoy nos va a presentar su ponencia La sociedad civil gana terreno, el papel de las organizaciones de la sociedad civil en la subvención de servicios públicos. Nada más les recuerdo que tenemos 20 minutos por presentación y los exhorto a mantener el tiempo porque estamos un poco retrasados. Muchas gracias. Buenos días, es para mí un honor compartir esta mesa con prestigiados miembros de Remipso. Agradezco la oportunidad de compartir mis ideas con ustedes. El trabajo que voy a presentar pretende contribuir al análisis de la configuración del sistema de bienestar en México a través de la observación de una práctica relativamente reciente, que es la subvención de servicios públicos por organizaciones de la sociedad civil, y problematizar en torno a los retos de la ejecución de estos servicios. El interés por centrarse en las organizaciones de la sociedad civil surge porque éstas históricamente han atendido problemas sociales que el gobierno no ha identificado o no logra atender a través de la estructura institucional con la que cuenta. De ahí la importancia de las organizaciones de la sociedad civil en la construcción del tejido social, ya que funcionan como una red de protección de grupos que no logran ser atendidos por organismos públicos. El trabajo se estructura en 5 secciones. La primera corresponde a los objetivos del trabajo de investigación, la segunda aborda la conceptualización de las subvenciones de servicios públicos y las opciones metodológicas para su estudio. La tercera sección corresponde a las características de los actores que ejecutan estas subvenciones, que son las organizaciones de la sociedad civil. La cuarta corresponde a la evidencia empírica que se logra documentar y se concluye con algunas ideas sobre los retos que esta práctica puede enfrentar. Bien, el objetivo principal de esta investigación en curso es analizar el papel de las subvenciones públicas que el gobierno federal encarga a las organizaciones de la sociedad civil a través de 2 elementos en particular. Por un lado, las áreas en las que se está desarrollando esta actividad y por el otro, los mecanismos que se emplean para desarrollar estas subvenciones. Otros 2 elementos que también interesa dilucidar son los retos que esta práctica puede enfrentar en relación a las responsabilidades compartidas y cuestionar la renovación de la tríada Estado, organizaciones de la sociedad civil, beneficiarios, donde las organizaciones cada vez toman un rol más importante en la prestación de servicios públicos. La hipótesis de investigación es que en las áreas de crecimiento en la ejecución de servicios públicos por organismos no estatales, se intensifica la desidentificación de las responsabilidades gubernamentales en la prestación de dichos servicios. Ahora bien, la definición del objeto de estudio es extraída del concepto jurídico, donde la subvención es una disposición gratuita a favor de personas públicas o privadas para fomentar una actividad de interés público, gratuito. Nieves Borrego la define como una donación modal de derecho público en el sentido de una decisión unilateral de empobrecimiento voluntario por parte de la administración en provecho de otra persona, a la que se impone un modo de condición, es decir, una carga que le exige cierto comportamiento del que depende la posibilidad de disfrutar de los beneficios del acto. En México, las subvenciones las podemos encontrar en las figuras legales de los convenios de colaboración. Estos se firman entre las dependencias de la Administración Pública Federal y las organizaciones de la sociedad civil, que a grandes rasgos tienen 3 características esenciales. Estos servicios son gratuitos, la Administración Pública delega la prestación de servicios públicos en organizaciones y la responsabilidad del servicio, que en algunos casos involucra la tutoría de las personas, son delegadas a las organizaciones también. El marco legal que habilita al gobierno para celebrar este perfil de convenios es la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que se publica en 1999. Una vez identificado el objeto de estudio, existen 2 posibles entradas al fenómeno de la subvención de servicios públicos. La primera toma de la bibliografía sobre el análisis de las relaciones posibles entre el gobierno y las organizaciones de la sociedad civil,
de los estudios de Naham 2000. Este autor se ha preguntado sobre los ánimos de las relaciones que se establecen entre estos dos actores y las motivaciones que llevan a ejecutar acciones conjuntas. La diferenciación entre tipos de relaciones es útil para entender la cercanía entre gobierno y organizaciones y las posibles sinergias y complementariedades en la prestación de servicios públicos. Dentro de las categorías utilizadas por Naham, se encuentran dos que sirven para entender la dinámica de las relaciones en la subvención de servicios públicos, que son las relaciones de cooperación y las relaciones de complementariedad. Las subvenciones se pueden manifestar como relaciones de cooperación cuando tanto el gobierno como las organizaciones tienen objetivos y estrategias comunes. Existe la posibilidad de que las estrategias utilizadas por ambos actores sean diferentes, pero se persigan fines similares. Esto sería el caso del establecimiento de relaciones de complementariedad. Ambos tipos de relaciones parece ser que fluctúan en el tiempo y están en función de los objetivos y estrategias gubernamentales a los que en la mayoría de los casos las organizaciones se deben adecuar. Este acercamiento, aunque es preciso en las relaciones, no permite identificar los efectos de las acciones de ambos actores en el tiempo, ni las responsabilidades de sus acciones, por lo cual se propone una segunda entrada al fenómeno, que es a través del análisis de la propia actividad gubernamental en democracia. Esta perspectiva surge en 2004 con el texto del PNUD, La democracia en América Latina, y los estudios previos de Guillermo O'Donnell, 2000 y 2002, y ha sido ampliamente desarrollada desde la beta del alcance de la actividad gubernamental. De acuerdo al texto del PNUD, las organizaciones actúan donde el Estado dejó de atender adecuadamente necesidades básicas de salud, educación, apoyo a sectores en riesgo, entre otros. Las organizaciones toman funciones que son responsabilidad del Estado. Por ejemplo, uno de los temas en los que se ha centrado su actividad es la atención de personas en situación de pobreza. Este acercamiento metodológico permite problematizar un contexto de retraimiento de la actividad gubernamental, con estrategias desarticuladas de desarrollo social, en las que, bajo el amparo de la participación ciudadana, legitima su actividad a través de la delegación de funciones en otras esferas, como la esfera privada y, en nuestro caso, la esfera de la sociedad civil organizada. Esta perspectiva también es más útil para identificar las responsabilidades gubernamentales y el tránsito de las mismas a través de los convenios de colaboración que se celebran con las organizaciones de la sociedad civil. Resulta de utilidad advertir el papel de las organizaciones en la prestación de servicios públicos para generar conjeturas sobre las áreas en las que la actividad gubernamental es débil y las organizaciones tienen que actuar para llenar estos vacíos. Aún con la diversidad de visiones que se pueden tener dentro del universo de organizaciones, en México existe un consenso sobre los beneficios de estas, que se relacionan con su dimensión eficaz por 5 razones. El acercamiento que tienen con la población les permite hacer diagnósticos más precisos y diseñar contenidos más adecuados a las necesidades de grupos específicos. Las organizaciones se caracterizan por innovar en metodologías, modelos de atención y estrategias en servicios especializados para poblaciones que requieren atención y seguimiento personalizados. Los costos de la prestación de sus servicios son menores debido a la motivación de sus integrantes, incorporación del trabajo voluntario y por la competencia que existe entre organizaciones por el financiamiento tanto público como privado. Las organizaciones promueven la participación, organización, representación de sectores más pobres en la toma de decisiones y la elaboración de políticas públicas. Las organizaciones también cumplen el papel de voceras de ciertas causas, identificadas con grupos pobres y en situación de vulnerabilidad. Y finalmente, las organizaciones incorporan a más actores privados a la esfera y acción públicas. Esto de acuerdo a Tapia 2010. La participación de las organizaciones en la prestación de servicios públicos en México puede ser analizada a través de 3 impulsos que coincidentemente tienen una relativa sucesión histórica. El primer impulso corresponde a los servicios que presta la Iglesia Católica a través de las visiones de cada orden religiosa. Este tiene su origen en el periodo posconquista a través de las acciones de los misioneros. Entre los servicios que presta la Iglesia Católica se encuentran educación, oficios iniciales, servicios de salud, servicios fúnebres, entre otros. Un siglo después de la conquista se da un segundo impulso en la prestación de servicios públicos, cuando surgen las primeras instituciones de beneficencia privada, que si bien algunos son subsidiarias de órdenes religiosas, se caracterizan por funcionar con donaciones privadas de las élites. Entre los servicios que prestan estas instituciones están servicios de salud más especializados,
Utilizaré las palabras de aquella época como servicios a ciegos, sordomudos, hospital de dementes, así como instituciones de atención a niños expositos, asilos de mendigos y hospicios para pobres. Ya en la década de los 70s y 80s del siglo XX, se da el tercer impulso en la prestación de servicios públicos con el surgimiento de organizaciones de corte civil ante el empuje de la participación política. La mayoría de estas organizaciones no cuentan con grandes capitales, sin embargo tienen muchos participantes y voluntarios. Estas surgen principalmente en centros urbanos y se crean para dar respuesta a nuevas necesidades de sociedad moderna, entre las que se encuentran organizaciones vecinales, guarderías, atención de violencia intrafamiliar y grupos de autoayuda. Lo que es importante destacar es que en la actualidad existen estos tres impulsos de prestación de servicios públicos, cada uno con diferentes visiones de las causas de las problemáticas que atienden y con un universo de estrategias de intervención y modelos de atención difícil de homologar. En las subvenciones de servicios públicos, el gobierno no se ha preocupado de identificar esta diversidad de visiones y estrategias de intervención, lo que hace que se tenga una oferta diferenciada de un servicio público, ya no solo por la calidad, sino por la visión en la que se tenga a los beneficiarios de los servicios públicos. Una vez explicitado el papel de las organizaciones en la prestación de servicios públicos, resulta pertinente documentar las áreas en las que la subvención de servicios públicos se ha desarrollado. Existen 4 espacios en los que el gobierno ha delegado funciones a las organizaciones. Estos son el cuidado de huérfanos, el cuidado de adultos mayores abandonados, las guarderías y servicios públicos diversos. La delegación de funciones que corresponde al cuidado de huérfanos y adultos mayores abandonados es realizada por el Sistema Nacional DIF, en favor de las organizaciones de la sociedad civil. Los convenios inician en 1999 debido a 2 cuestiones. La demanda fue rebasada en comparación con los lugares disponibles en las instituciones del DIF y la misma se diversifica, es decir, las personas requieren de servicios especializados que no se encuentran en las instituciones del DIF. El convenio supone una cuota mensual fija que el DIF una cuota mensual fija que el DIF otorga a las organizaciones de acuerdo a las necesidades de atención de la persona. Las organizaciones, a cambio, brindan atención integral a los individuos, que incluye servicio de alimentación, vivienda y salud. El número de convenios pasó de 2 en 1999 a 28 al corte de 2014, con atención de 477 personas entre menores, jóvenes con discapacidad y adultos mayores. Si contrastamos este dato con la población atendida en las instituciones del DIF en la misma modalidad, que son 314 personas, encontramos que la atención por instituciones públicas solo corresponde al 40% de la oferta en comparación con el de las organizaciones, que corresponde al 60% de la misma. Es claro que la participación de las organizaciones en este sector creció y superó la del propio gobierno federal. Por otro lado, la subvención del servicio de guardería se encuentra circunscrita en torno al programa Estancias Infantiles para Madres Trabajadoras del ACE de Sol, creado en 2007. Las organizaciones se tienen que afiliar al programa e incluso se brindan apoyos para el acondicionamiento de los centros de hasta 70,000 pesos. La forma en la que funciona es que el gobierno paga a las organizaciones un monto determinado por cada menor que es atendido en el centro. Actualmente existen 9,504 estancias, de las cuales no se sabe exactamente cuáles tienen la figura de asociación civil y cuántas tienen figuras lucrativas. Sin embargo, lo que es importante señalar es que la oferta del servicio está totalmente delegada en organizaciones privadas y civiles, es decir, en este caso el 100% corresponde a la atención no gubernamental. En el caso de las guarderías del IMSS, no se sabe el número exacto de subvenciones en favor de las organizaciones de la sociedad civil. En el caso de las guarderías del ISSSTE, la subvención del servicio aún es incipiente para las organizaciones, donde de 246 estancias con las que se cuenta, solo 5 corresponden a organizaciones de la sociedad civil. Por último, otra forma de subvención de servicios públicos la encontramos en determinados proyectos de las organizaciones en el marco del programa de coinversión social del Instituto Nacional de Desarrollo Social. Los bienes y servicios que éstas brindan a través del programa llevan la leyenda: este programa es público, ajeno a cualquier partido político, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos a los del desarrollo social, lo que da cuenta de la responsabilidad cedida a las organizaciones en el desarrollo de servicios públicos.
Finalmente, quisiera compartir con ustedes, más que conclusiones, retos a los que se enfrentan las subvenciones de los servicios públicos. Primero, en algunas áreas las subvenciones ya rebasaron la propia oferta gubernamental, en contraste con el nulo crecimiento del servicio directo de organismos públicos. Segundo, la oferta de servicios por las organizaciones no es homogénea. Existe diversidad de visiones que confluyen, entre las que encontramos posturas religiosas y de instituciones de asistencia privada, que no necesariamente son acordes con la prestación de servicios públicos, en los que la idea esencial de laicidad y universalismo no estaría tan clara. Tercero, existen problemas en la vigilancia gubernamental. Los convenios con las organizaciones suelen tener pocos mecanismos de control y evidencias de la operación efectiva de los servicios públicos. Cuarto, el gobierno, al delegar los servicios públicos a las organizaciones, delega también la responsabilidad de los mismos, lo que provoca una pérdida de referentes de los beneficiarios entre ejecutores y responsables. Finalmente, para dar respuesta a la pregunta de si la sociedad civil está ganando terreno, diría que más bien está retomando funciones que desde siempre ha tenido y que ante un contexto de retraimiento de la actividad gubernamental, las acciones de las organizaciones resultan ser una alternativa fuerte en la prestación de servicios públicos, en contraste con la oferta gubernamental que se estanca y no crece más. Gracias. Muchas gracias, Tania. Nuestro siguiente ponente es Alberto Olvera. Alberto Olvera es doctor y maestro en Sociología por la New School for Social Research de Nueva York y licenciado en Economía por la Universidad Veracruzana. Es profesor e investigador del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Su línea de investigación está enfocada en teorías de la sociedad civil y de la innovación democrática, participación ciudadana y construcción de la democracia en México y América Latina, movimientos sociales, acción colectiva y formas de la relación sociedad-Estado en México y América Latina. Hoy nos presenta su ponencia con el siguiente tema: Gobierno, confianza y acción colectiva. ¿Cómo interactúan los cimientos del tejido social en un contexto autoritario? Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias a Israel Vanegas particularmente porque me forzó a estar aquí, a pesar de una serie de dificultades técnicas que tenía para venir, y el hecho de que en realidad mi presencia en este evento obedece más bien a un deseo oculto, personal, de despejar dudas existenciales diversas y exponer confusiones que, digamos, caracterizan el discurso que normalmente usamos los cientistas sociales para referirnos a lo social. Y también esas categorías que usamos para referirnos a lo social nos conducen a definir estrategias de intervención que están permeadas entonces por una serie de paradojas, contradicciones y falta de claridad especialmente. Quiero aprovechar la oportunidad entonces para expresar lo que son más bien confusiones mías y no tanto certezas derivadas de la investigación. Particularmente para mí ha resultado desde siempre muy molesto el uso de los conceptos que son diarios, digamos, en la profesión y especialmente en el área que ustedes trabajan. Por lo demás, yo soy un externo, digamos, al tema, así que vengo a invadir un territorio ajeno y espero que los comentarios sean tomados entonces en un sentido constructivo. Los conceptos de tejido social, reconstrucción del tejido social, cohesión social. Estos conceptos, que son los que usamos todos los días, son conceptos increíblemente vagos e imprecisos. Uno podría decir que aluden poéticamente a una serie de redes y de relaciones sociales específicas, pero la verdad son conceptos vacíos, son alusivos, no son definitorios ni explicativos. Nos permiten aludir a algo sin necesidad de conceptualizarlo y sin necesidad de descomponerlo en sus partes. Es como una especie de mecanismo universal de transferencia eléctrica, digamos, ¿no? Es ese tipo de palabra, ese tipo de concepto.
La palabra cohesión social también viene incluso originariamente de Europa como para definir un modelo que existía, o sea, de lo que ya había. El estado de bienestar europeo, el estado de bienestar que sí existe, que sí se le puede llamar estado de bienestar, no lo que tenemos acá, que no se le puede llamar así, y que implicaba que su funcionamiento conducía a una reducción administrable de los conflictos sociales propios de cualquier sociedad capitalista y a una especie de pacto social de convivencia operado a través de instituciones muy claramente definidas. De manera que tenemos, digamos, una definición de lo que existe, no de lo que debe de existir. La palabra cohesión social luego fue importada, digamos, por los organismos internacionales como para definir un paradigma y contra el que contrafactualmente tendríamos nosotros que compararnos. Lo que debe ser la cohesión social y lo que hay aquí, y por tanto el horizonte hacia el cual debemos dirigirnos es aquel que define el paradigma del estado de bienestar europeo. La cohesión, el modelo de cohesión es ese y por tanto aquello que no está dentro de sus parámetros debe aproximarse a él. En el mismo sentido podemos leer, y tal vez en un sentido más serio aún, la idea de reconstrucción del tejido social. Incluso la palabra reconstrucción es grave, diría yo. Uno supone que el tejido social preexistía y que hay que volver a hacer lo que existía y que se ha roto, como si lo que existía tuviese un valor y fuera útil para los fines de una sociedad que en proceso de democratización o que aspiramos a democratizar y a construir también una ciudadanía integral y digna de ese nombre. Bueno, entonces cuestionémonos a qué nos referimos con eso. ¿Qué es tejido social? A ver, si son todas las redes y relaciones tradicionales que mantenían cierta estabilidad social y le permitían a los individuos manejarse dentro de la incertidumbre de la vida diaria, sobre la base de un soporte, uno debe asumir entonces que nos referimos a relaciones familiares, sobre todo a relaciones familiares extensas, a relaciones familiares tradicionales. Nos referimos a la comunidad, a las comunidades, básicamente comunidades campesinas o indígenas, como modelo, como horizonte en todo caso. Nos referimos a asociaciones en el mundo urbano moderno, que por supuesto sustentan, por tanto, a los individuos y los asocian y les permiten actuar colectivamente y tener un margen de seguridad. Bueno, ok, eso es el tejido social. Pero si eso es el tejido social que existía no era precisamente el tejido social que necesita una sociedad moderna y en proceso de democratización. Los lazos familiares tradicionales son profundamente jerárquicos, están llenos de formas de autoridad, digamos, padres sobre los hijos, hombres sobre mujeres, viejos sobre jóvenes. La verdad es que el modelo de la familia tradicional tenía un sentido estabilizador, pero conservador. No es exactamente el modelo de familia que uno esperaría que fuera nuestro modelo utópico de familia. Las comunidades campesinas, mire, son cualquier cosa menos utópicas. He trabajado muchos años en el campo, cuando era más joven ciertamente trabajé muchos años en el campo, y la verdad es que cada comunidad campesina es un nudo también de contradicciones y conflictos entre familias, al interior de familias, etc. Tienen lazos comunitarios, en efecto, pueden hacer labores colectivas y pueden sostenerse unos a los otros en momentos de necesidad. Pero eso no implica que las relaciones al interior sean modélicas. Más aún, por ejemplo, en una institución que mencionaba Clara hace un rato, el ejido, bueno, el ejido era una institución bastante autoritaria y que era el mecanismo de control político del PRI históricamente en el campo. El ejido no era en sí el sumum de la autonomía campesina, era el mecanismo de representación política de los campesinos, porque a través de eso se articulaban otras redes corporativas, CNC, ligas de comunidades agrarias, etc. De manera que tampoco es ese un tejido social al que desearíamos regresar. Las comunidades indígenas, hay muchos tipos de comunidades indígenas y hay una inmensa variedad.
El horizonte utópico que ha construido el zapatismo es un horizonte emulable y admirable, pero de ninguna manera caracteriza a las comunidades indígenas de todo el país. De manera que no podemos decir que porque los zapatistas construyeron, ahí sí construyeron un modelo de comunidad indígena, ese es el modelo que define a todas las demás. Nada más lejano de esa realidad. De manera que no creo que cuando decimos reconstruir el tejido social queramos reconstruir lo que existía. Lo que existía era un orden social, digamos, caracterizado por varios tipos de exclusiones, de relaciones autoritarias, y que fue compatible durante largos años con un modelo autoritario de régimen político. De hecho, no podemos reconstruir eso, es irreconstruible además, porque la sociedad cambió radicalmente. Lo que hemos vivido en México en los últimos años es un cambio social radical, caracterizado, como ustedes saben mucho mejor que yo, por una urbanización acelerada desde hace 40 años para acá, 50 años, caracterizado por el multiempleo de las personas en las ciudades, por la ruptura de esta especie de autonomía campesina, donde ahora las comunidades campesinas o indígenas en realidad también practican el multiempleo, si analizamos a la familia extensa como conjunto. Tenemos una sociedad totalmente diferente. No se puede reconstruir, digamos, el modelo tradicional de la coexistencia social en un mundo que dejó de serlo, por decirlo rápidamente con categorías bastante vagas. Eso nos indicaría entonces que debemos usar conceptos más precisos. Cohesión social. Bueno, si hablamos de la cohesión social realmente existente, pues hablaríamos de una cohesión social igualmente bastante autoritaria, una cohesión social, digamos, que dependía de una serie de intermediaciones, tanto en la representación social como en la representación política. La cohesión social utópica, que es otra cohesión, la cohesión basada en la ciudadanía, en el acceso universal a derechos, etcétera, es un referente utópico, pero no un modelo descriptivo. El modelo descriptivo real es otro. Hay otras formas de cohesión social que no son las que nos gustaría que existiesen. De manera que más bien, en vez de hablar de reconstrucción del tejido social, tenemos que hablar de la construcción del tejido social. ¿Cómo queremos construirlo y qué capacidades tenemos para hacerlo? Y aquí también viene una discusión sobre el uso de la ciencia social práctica, aplicada a las políticas públicas. La ciencia social se ha usado de muchas formas, digamos, y para muchos propósitos y proyectos políticos. No tiene un solo sentido. Cuando nosotros usamos la ciencia social para definir a qué horizonte utópico queremos llegar, estamos definiendo un modelo, un proyecto político, un proyecto de lo que deseamos hacer. Está muy bien. Hay una dimensión normativa necesaria e implícita en cualquier definición de política social. Es correcto. Claro está que podemos tener grandes coincidencias, por ejemplo, nosotros, los de este sector, digamos, de la academia, con el discurso público gubernamental, que además suele tendencialmente afiliarse a los discursos dominantes en los organismos internacionales, Banco Mundial, la ONU, PNUD, etcétera. Entonces, parece que hay un consenso entre nosotros y por tanto los horizontes deseables se comparten. Pero resulta que en la práctica, en los hechos, no es así. Nosotros nos sentimos crecientemente frustrados porque lo que sugerimos y nos dicen que sí se va a hacer, no se hace o se hace de una manera totalmente distinta a lo que nosotros considerábamos ser lo correcto. Veamos particularmente las políticas de prevención de la delincuencia. Las políticas de prevención de la delincuencia recurren masivamente al concepto de reconstrucción del tejido social. Y han contratado a algunos de nosotros incluso para hacer diagnósticos integrales que nos permitan imaginar una intervención gubernamental igualmente holística que permita atacar las causas estructurales de la delincuencia y de la violencia, ¿no? Y nosotros les entregamos ese tipo de diagnósticos.
Bueno, pero ¿qué pasa? Cuando uno ve cómo operan las políticas, si es que las llegan a operar, en mi estado, por ejemplo, el gobierno se robó todo el dinero de prevención, no aplicó ningún programa de prevención, totalmente todo, hasta el último centavo se usó en cualquier cosa, menos en los programas de prevención, pero hay estados donde sí lo invirtieron, donde sí trataron de hacer alguna cosa. Bueno, generalmente son intervenciones puntuales, fragmentarias, que violan el principio esencial de las políticas de prevención, que es la integralidad. Entonces, se hace un proyecto de jóvenes, se hace un proyecto de mujeres, se hace un proyecto de una cancha de béisbol, totalmente separados unos de los otros, con distintos actores institucionales a cargo de cada cosa, de manera que lo que se tiene como resultado es un monstruo, digamos, con bolas por todas partes, que no se juntan o no se articulan entre sí. Caso paradigmático, Ciudad Juárez. Ciudad Juárez hizo el más grande esfuerzo sistemático del Estado mexicano para atacar los problemas. Se metió muchísimo dinero en Ciudad Juárez en los años pasados. Pero se metió de una manera desordenada y caótica, digamos, no hubo orden. Se hizo mucha obra, mucho cemento, qué bárbaro, qué cantidad, canchas, calles, electrificación, etcétera, ¿no? Se metió dinero en proyectos apoyando organizaciones civiles, mesa de mujeres, la mesa de seguridad, en fin. Pero no hubo articulación entre estas políticas. Se hizo fragmentadamente, a ritmos distintos, sin supervisión integral de la sociedad civil. Y eso que es el mejor ejemplo, tal vez, de lo que en el país se ha hecho en esa materia. De manera que si en Ciudad Juárez bajó la violencia, no tuvo mucho que ver con la prevención de la violencia, tuvo que ver con otros factores adicionales en todo caso y seguramente más importantes, que tienen que ver con las lógicas internas de las luchas entre delincuentes, que tuvo que ver con cierto proceso de limpieza relativa de las policías locales, un cierto empoderamiento de la Procuración de Justicia regional, y eso por un tiempo, ahora ya está en retroceso otra vez, pero durante un tiempo eso fue así. Entonces, resulta que hay esa disparidad entre los discursos políticamente correctos, las aspiraciones de los cientistas sociales y la práctica efectiva de la aplicación de la política pública. Y usar los conceptos que usamos no necesariamente nos permite incluso entender lo que está sucediendo ahí. Aludir a un tejido social tiene, digamos, un tufo conservador, que tiene que ver precisamente con esta especie de reconstitución del pasado, de una especie de pasado que era mejor que el presente. Bueno, yo les diría, ni el pasado era mejor que el presente, ni es posible reconstruir el pasado. De manera que imaginemos entonces qué cosa es lo que sí se trata de hacer. Y bueno, lo que sucede en México hoy, entonces, es algo que a mí me da la impresión de que no entendemos, no entendemos los mexicanos qué es lo que está pasando en este país, y que también está pasando en Brasil, por cierto, que explica parte de las paradojas que mencionaban los compañeros en la mesa anterior. Lo que ha pasado es que ha habido un proceso de fragmentación de lo social, en efecto, que implica la ruptura de esos lazos tradicionales, una urbanización salvaje, una densificación brutal, que implica un proceso de individuación muy fuerte, pero individuos no entendidos en el sentido liberal como ciudadanos con derechos, porque no lo son, pero sí de individuos que se tienen que ganar la vida de una manera o de otra a través de las estrategias que todos ustedes han estudiado a profundidad, multiempleo y toda clase de cosas. Bueno, esos sujetos son sujetos bastante liberados de trabas tradicionales, librados a su propia suerte en el mundo y que pueden tomar decisiones muy malas, como incorporarse a la delincuencia organizada o desorganizada, o incorporarse a la economía informal en masa, que igualmente es una economía ilegal, pero que permite la sobrevivencia del 60% de los mexicanos, articular empleo formal con empleo informal y con empleo delincuencial, como varios estudios en Colombia demuestran recientemente, como los delincuentes profesionales no son puramente delincuentes, son también empleados formales y también informales, tienen doble jornada,